Ahora sí, os pido que nos centremos entonces en la palabra de Dios y vamos a ir a Ezequiel 34, Ezequiel capítulo 34. El título en esta mañana es La promesa de un buen pastor, la promesa del buen pastor. Ahora, ¿qué esperanza tienes cuando tu vida se desmorona? Cuando has perdido lo que tenía más valor, cuando has arruinado tu propia vida. ¿A quién te puedes volver cuando te das cuenta de que tú mismo eres tu peor enemigo y que contigo al volante tu vida es un desastre? Por otro lado, ¿cómo puedes saber que todo va a ir bien? ¿Qué seguridad tienes que cuando las cosas te vayan mal, realmente hay alguien que te cuida, realmente hay alguien que se preocupa por ti? ¿Cómo puedes estar seguro de que nunca estarás verdaderamente solo? Seguimos adelante con nuestro pequeño tour del Antiguo Testamento y hoy llegamos a una de las últimas paradas, al libro de Ezequiel. Y la semana pasada estuvimos viendo al profeta, ¿os acordáis de qué vimos la semana pasada? El profeta Jonás, exacto. Vimos como Dios es un Dios que cruza fronteras, es un Dios que no estaba solo interesado en el pueblo de Israel, sino que Dios estaba interesado en toda la humanidad. Sin embargo, el profeta Jonás nos mostraba una actitud bastante penosa, ¿no? Una actitud primero de desobediencia a Dios, luego de falta de compasión, de rebeldía. Uno podría pensar que entonces Jonás era como la excepción en Israel, ¿no? Y que el pueblo de Dios no era de esa manera. Sin embargo, lo que sí que entendemos es que Jonás era un representante de Israel y que realmente el pueblo de Dios se podía caracterizar por rebeldía contra Dios, rebeldía contra su palabra y falta de compasión. Era un pueblo que no quería que Dios lo pastoreara, sino que prefería ir a su propia bola. Y hace 2 semanas vimos cómo Dios le había hecho una promesa al rey David, el rey de Israel, ¿no? Un rey que parecía centrado, un rey que llevó a Israel a lo más alto de su historia. Sin embargo, ¿qué pasó? Aunque Israel estaba ahí en lo alto, pues la alegría no duró mucho, ¿no? Y rey tras rey, el pueblo de Israel se fue apartando de Dios y de su palabra, hasta que pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué es lo que pasó? Pues que Dios castigó a su pueblo, lo envió al exilio, lo envió a Babilonia como fruto de su desobediencia y su autosuficiencia. Israel perdió la tierra prometida, su independencia, y siendo arrasada por el imperio de Babilonia, fue castigada por Dios. Y durante varios periodos, parte de la población de Israel fue capturada por el imperio y fue llevada a Babilonia, ¿vale? No fue todo de golpe, sino que fue como por partes. Y en una de esas primeras expediciones, en esas primeras capturas, es donde localizamos al profeta Ezequiel, que realizó su ministerio como un profeta en el exilio, fuera de la tierra prometida. Y aprovechando que estamos en época de Adviento, que se acerca la Navidad, vale la pena también que reflexionemos, que veamos cómo la propia Biblia durante muchos siglos había ido anunciando la venida del Mesías, del mismo Dios hecho hombre. Hoy nos situamos en Ezequiel 34, donde vamos a ver cómo Dios prometió un buen pastor para su pueblo, un pastor que cuidaría y se preocuparía de su pueblo. Ahora, valdría la pena preguntarnos, ¿por qué era necesario que viniera este buen pastor? ¿Acaso el pueblo de Dios no tenía sus propios pastores, sus reyes, sus sacerdotes, sus gobernantes? ¿Por qué era necesaria la venida del buen pastor? Bueno, en el primer punto vemos que el pueblo de Dios había estado sufriendo bajo los malos pastores. Leemos en el versículo 1 del capítulo 34 de Ezequiel, dice: «Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel,
profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Como ya hemos dicho antes, la nación de Israel se encontraba en la más absoluta decadencia. Había perdido sus tierras, su gobierno, sus riquezas. Era una nación pues, a la deriva. Ahora, ¿cómo podía haber llegado a este extremo? ¿Cómo era posible que la única nación sobre la faz de la tierra que tenía la palabra de Dios, que tenía el mensaje del único Dios verdadero, cómo podía ser que se hubiera apartado tanto de Dios y que ahora estuviera en decadencia? Lo que nos muestra la historia de Israel es que no basta con poseer la palabra de Dios, no basta con tener el mensaje de Dios, sino que lo importante es conocerlo y aplicarlo, ¿verdad? De nada nos sirve tener la receta del mejor pastel de queso de la historia si cuando me pongo a hacer el pastel no sigo la receta, ¿verdad? Es absurdo. Pues de nada servía tener la palabra de Dios si el pueblo no la obedecía y no la conocía. El problema también de Israel no es que tuviera solo la palabra de Dios y no la obedecía, sino que uno de sus problemas principales es que tuvo malos pastores, malos dirigentes, malos gobernantes. Los reyes, los sacerdotes, los falsos profetas, gobernantes corruptos. Israel había estado dirigido principalmente por personas egoístas, personas que se preocupaban de sí mismas, personas que no pensaban en el pueblo, pensaban en su propio beneficio. Y en vez de cumplir con su llamado de cuidar al pueblo de Israel, ellos se cuidaban a sí mismos, eran malos pastores. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Pues que el pueblo de Israel, las ovejas estaban en una condición penosa. Mirad cómo las describe a partir del versículo 4. Dice, las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Cuando hay malos pastores, el pueblo de Dios está débil, está enfermo y está herido. Y los malos pastores hacen sufrir al pueblo, lo descarrían y lo dispersan. Cuando hay malos pastores, el pueblo de Dios está desprotegido ante los peligros. No hay quien los busque ni quien se preocupe de ellos. Así es como estaba el pueblo de Israel, tras siglos y siglos de sufrir malos pastores. Y en parte, así nos podemos sentir nosotros, ¿verdad? Podemos sentir que no hay nadie que se preocupe de nosotros. Podemos sentir que estamos perdidos, que no nos han dirigido por el camino bueno, que ahora estamos sin esperanza. Podemos mirar hacia el pasado y podemos identificar como aquellos que se suponían que tenían que cuidar de nosotros, aquellos que nos tenían que orientar y dirigir en la vida, no hicieron bien su trabajo. Y nosotros ahora sufrimos las consecuencias de los malos pastores. Es posible que pienses esto, y es posible que en parte tengas razón. Sin embargo, tenemos que ir con cuidado con esta forma de pensar, porque es muy fácil caer en el victimismo, ¿no? Y creer que todo lo que va mal en mi vida es por culpa de otros, ¿no? Es culpa de nuestros jefes que nos explotan y nos ponen buenos horarios y nos pagan muy poco. Podemos echar la culpa a nuestros políticos que solo piensan en
meterse, en cuidarse a sí mismos, digamos, y en pensar en sus propias necesidades. Podemos echar la culpa a nuestros padres que no nos dieron una infancia como merecíamos. Podemos echar la culpa incluso a nuestros pastores en nuestras iglesias, a nuestros líderes que no nos cuidan como deberían. Y, sin duda, todos estos grupos de personas pueden afectar a nuestra vida. Es verdad que tenemos malos gobernantes, que tenemos malos pastores en las iglesias, que tenemos malos padres, a veces, ¿verdad? Pero lo cierto es que la culpa de que las cosas vayan mal en mi vida no siempre, o principalmente, no es culpa de los demás, es culpa nuestra. Tenemos que reconocer que cuando algo va mal en nuestra vida, normalmente ha sido porque nosotros mismos somos muy malos pastores de nuestras vidas. En muchos casos, los problemas que tenemos no es porque otros se estén aprovechando de nosotros, es porque nosotros mismos no somos capaces de ordenar nuestra vida. Si somos honestos con nosotros mismos, tendremos que reconocer que la mayoría de problemas que tenemos vienen porque, al igual que los malos pastores de Israel, nosotros también hemos dado la espalda a la palabra de Dios y hemos intentado vivir buscando nuestro propio beneficio o siguiendo nuestras propias opiniones. Quizás sufrimos en nuestras relaciones de pareja y nos quejamos de que es que mi matrimonio es muy difícil, solo es una fuente de problemas, es que no hago más que sufrir en mi matrimonio, ¿no? Pero valdría la pena que me pregunte, ¿estoy viviendo mi matrimonio de la forma que Dios me ha enseñado en su palabra? Dios dice, no te unas en yugo desigual, no os neguéis el uno al otro. Dios dice muchas cosas sobre el matrimonio. Entonces, ¿lo que estoy sufriendo ahora es porque realmente es culpa del otro o es porque yo no he seguido la palabra de Dios? Quizá no es mi matrimonio el que me hace sufrir, sino que es mi relación con las personas de mi iglesia. Pueden ser mis hijos también, pueden ser mis padres, pueden ser mis vecinos o mis compañeros de trabajo. En todas estas áreas vale la pena que me pregunte, ¿estoy sufriendo por ser fiel a Dios o estoy sufriendo porque quiero ser el pastor de mi vida, porque le doy la espalda a la palabra de Dios y porque hago lo que yo quiero? El problema también lo podemos tener como iglesia, pues podemos estar centrando nuestra vida de iglesia en cosas que no se desprenden de la palabra de Dios. Cuando los programas, actividades, tradiciones y nuestras propias preferencias se vuelven más importantes que la palabra de Dios, la iglesia acabará como el pueblo de Dios en Babilonia. Nuestros propios deseos y nuestras propias opiniones son malos pastores de nuestra iglesia. Ya os he explicado cómo yo, pues según mis propias opiniones, mis propias preferencias, he demostrado ser un mal pastor de esta iglesia esta mañana, ¿verdad? Si dejamos que estos tomen el protagonismo por encima de la revelación escrita de Dios, entonces estamos completamente perdidos. Al final, sea nuestra iglesia, sea nuestra propia vida, nos tenemos que dar cuenta que nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a querer ser los pastores de nuestra propia vida, a ser nuestros propios gobernantes. Nuestra naturaleza lleva a decirle a Dios que no le necesitamos, que yo sé llevar mi vida. Y el problema es que por nuestro propio pecado somos malos pastores y todo lo bueno que Dios nos ofrece, todo lo que Dios ha preparado para nosotros, se marchita bajo nuestro mal autogobierno. Cuando ignoramos a Dios y su palabra, acabamos como estas ovejas perdidas de Israel, débiles, enfermas, descarriadas y sin ninguna esperanza. Sin embargo, el mensaje de Dios en este pasaje no es solo de juicio a los malos pastores. El mensaje de Dios en este pasaje es que está ofreciendo una nueva esperanza a su pueblo. A partir del versículo 11, en Ezequiel 34, vemos cómo Dios les recuerda que Él mismo las va a cuidar
y va a bendecir a las ovejas de Israel. Versículo 11 dice: porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Más adelante, versículo 15: yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. La imagen anterior era que las ovejas estaban heridas, débiles, perdidas, sin nadie que las atienda, sin nadie que se preocupe de ellas. Pero aquí Dios les da el siguiente mensaje a través de Ezequiel: yo mismo buscaré a mis ovejas, yo velaré por ellas, yo apacentaré mis ovejas, yo las haré volver, las cuidaré, las fortaleceré. En contraste con los malos pastores de Israel, Dios se ofrece como el pastor divino, el pastor que cuidará de su pueblo. Él los iba a sanar de sus heridas. Y aunque la nación de Israel se había apartado de la palabra de Dios, estaba completamente lejos de ella, Él iba a ser quien iba a cuidar y bendecir a su pueblo. Ahora, ¿no te parece maravillosa esta idea? ¿No te parece increíble? ¿No te parece hasta ilógica? ¿No? ¿Te imaginas al director de una multinacional con millones de euros de presupuesto dedicándose a pegar sellos y enviar las cartas? ¿Te imaginas al presidente de España poniendo asfalto en la autopista a pleno sol en agosto? ¿Te imaginas a Messi limpiando los baños del vestuario después de ganar el Mundial? Bueno, no sé si ganará el Mundial Argentina, ¿eh? ¿Pero te lo imaginas limpiando los baños en esa situación? No, ¿verdad? No, y aquí no estamos hablando de que un trabajo tenga más dignidad que otro, ¿verdad? Todos los trabajos son dignos. La cuestión es que los que están en situación de poder y autoridad no escogen para sí las tareas más difíciles, o las más incómodas, o las más pesadas, ¿verdad? Los que están en poder y autoridad escogen lo que está más fácil, entre comillas, lo que es más cómodo, ¿no? Lo que da más, lo que les deja mejor a los ojos del mundo. Ni siquiera nosotros mismos escogemos lo más difícil. Por ejemplo, imaginaos que nos juntamos como iglesia, quedamos aquí para hacer mantenimiento y limpiar, y tienes que escoger: ¿hay que desembozar el váter o hay que ordenar unos libros? ¿Por qué libro empiezas? Claro, nosotros mismos no escogemos lo más difícil y lo que es más sucio o pesado, ¿verdad? En cambio, aquí vemos a un Dios que escoge, que se muestra, que decide ser el pastor de su propio pueblo. Aquí vemos al Dios que ha creado los cielos y la tierra, al diseñador de bosques y océanos, al arquitecto del universo, al ingeniero de las leyes físicas, al compositor de todo sonido que existe, el creador de la célula más pequeña y de la galaxia más grande, al inventor de la electricidad y la energía nuclear, el rey de todas las naciones, el que levanta y destruye imperios. Ese mismo Dios, que es 3 veces santo, que tiene legiones de ángeles a su servicio dispuestas a hacer todo lo que Él quiere en cada momento, el Dios que es tan santo que no se puede contemplar directamente, ese Dios escoge ser el pastor de su propio pueblo. ¿No os parece un poco ridículo? ¿No os parece raro? Ahora, ¿sabéis lo que significa ser, o lo que significaba ser pastor de ovejas en aquella época? No sé si hay algún pastor de ovejas en la sala, no conozco a ninguno personalmente. Ahora, lo que sí que sé es que no era un trabajo fácil, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un pastor de ovejas, nos imaginamos, ¿no?, al pastor tumbado ahí en la sombrita, con un árbol, con la espiga en la boca, las ovejas cuidándose ellas solas y él
durmiendo la siesta con su bastón al lado. Pero eso no era ser un pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas pues significaba, era una persona que estaba constantemente preocupada por ellas. Un pastor tenía que primero buscar alimento para ellas, tenía que estar pendiente de sus enfermedades, tenía que pues seguramente sacarle cosas de la boca. Quizá era por detrás que no salían bien las cosas y tenía que hacer algo por detrás. Las ovejas muerden, las ovejas apestan, las ovejas son testarudas, ¿verdad? Ser pastor de ovejas no era un regalo. En cambio, Dios dice: yo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. El Dios que podía escoger cualquier cosa para Él mismo, escoge ser el pastor de su pueblo. Por supuesto, cuando hablamos de que Dios es el pastor de su pueblo, es una analogía, obviamente, es una metáfora, es una ayuda que nos permite entender más o menos la relación que existe entre Dios y su pueblo. Dios se involucra con su pueblo, Dios escoge relacionarse con seres que Él mismo ha creado, Dios escoge relacionarse con seres que le han dado la espalda, que son difíciles, que hacen cosas que no están bien, que le insultan incluso, que están en su contra. Dios se arremanga y se pone a trabajar en nuestras vidas, vidas sucias, vidas que huelen mal y que son oscuras, vidas donde hay pecado y rebeldía. Y no sé qué concepto tienes de ti mismo, no sé si consideras que tú estás lejos, ¿no?, de estas descripciones y que tu forma de vivir pues no es para nada sucia, que tú eres una persona como hay que ser, ¿no?, limpia, una persona santa, una persona que cumple siempre la voluntad de Dios. Si es eso lo que piensas, déjame decirte que eres mucho peor de lo que te puedes llegar a imaginar. Tu pecado y mi pecado son absolutamente repugnantes delante de Dios, delante de un Dios santo y un Dios perfecto. La ofensa más pequeña es merecedora de un infierno eterno. Por otro lado, quizás sí que sabes que eres un desastre. Quizás sí que sientes que es que no doy la talla. Señor, no doy para más. A lo mejor ya te has dado cuenta que tú solo no puedes gobernar tu vida y que eres un pecador sin remedio. ¿O hay remedio? Quizá piensas que tu vida es un sinsentido y que lo mejor que Dios podría hacer contigo es quitarte la vida en este mismo instante y que cayeras en el olvido para siempre. Si este es tu caso, déjame decirte que lo que tú mereces y lo que Dios te ofrece es completamente diferente. Es cierto que tú, que yo y que todos los que estamos aquí merecemos ser fulminados en un instante. Es cierto, por nuestro propio pecado. Pero lo que Dios nos ofrece es completamente diferente. Dios nos ofrece cuidarnos. Dios nos ofrece estar con nosotros. El mensaje de la Biblia y el mensaje de Ezequiel 34 es que somos tan valiosos para Dios que Él está dispuesto a mancharse las manos por nosotros. Somos tan valiosos para Dios que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra arrogancia, a pesar de nuestro pecado, Él quiere ser nuestro pastor. Dios quiere estar involucrado en tus luchas y en tus problemas. Y Él no es un jefe distante que te envía unas reglas: oye, cumple esto y si lo cumple ya nos veremos. Dios no es un pastor que pastorea a través de una pantalla o de lejos. Dios es un pastor que busca a sus ovejas, que cura a las enfermas, fortalece a las débiles y hace volver a las descarriadas.
Y a Dios no le importa lo grandes que son tus problemas, a Dios no le importa lo asquerosos que son tus pecados, a Dios no le importa lo mucho que te has alejado de Él, a Dios solo le importa ser tu pastor. Por tanto, no sigas huyendo de Él, no lo esquives, no pospongas, ya le seguiré más adelante. Dios quiere ser el pastor de tu vida ahora mismo, desde ya. Así que entrégale tu vida, ven a reposar en Él y deja que Él dirija tu vida y te cuide. Ante nuestro mal autogobierno o el mal gobierno de los malos pastores, Dios responde presentándose como el pastor de su pueblo. Ahora, falta responder una pregunta, porque sin duda la idea de que Dios es nuestro pastor es una idea muy bonita, es una idea que nos trae consuelo, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Pero ¿cómo puedo saber yo, en pleno siglo XXI, que Dios realmente ha cumplido esa promesa? Que Dios realmente puede ser mi pastor. ¿Cómo puedo saber yo que esta no es una idea bonita que nos hemos inventado nosotros, que nos sirve ante nuestro miedo a la muerte, ante nuestro miedo ante el sufrimiento? Pues me pienso que Dios es mi pastor y ya me quedo tranquilo. ¿Cómo podemos saber que todo esto no es pensamiento positivo y ya está, sino que es real y que Dios realmente puede ser nuestro buen pastor? En los siguientes versículos de Ezequiel 34 vemos cómo Dios tiene pensado ser el pastor de su pueblo o cómo lo va a llevar a cabo. Y en el versículo 23 dice lo siguiente: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Dios habla de que Él iba a poner un pastor sobre su pueblo. Ahora, ¿quién dice que va a ser el pastor? Dice mi siervo David, ¿verdad? Yo lo hago solo para ver que estáis escuchando. Mi siervo David. Ahora, sabéis que David fue el rey modelo, ¿verdad? El rey chulo de Israel, el rey que hasta era guapo y todo, ¿verdad? Dice, no es que los rubios sean más guapos, pero parece, ¿no? Como que David era rubio o algo así. Y David era el rey de Israel, ¿no? Cuando todos pensaban en un rey, pensaban en David. Ahora, ¿qué obstáculo había para que David fuera ese pastor enviado de Dios? ¿A alguien se le ocurre? Pensad en qué momento histórico está Ezequiel ya. Estamos en el exilio, estamos en Babilonia. ¿Qué obstáculo hay para que David sea el pastor de Israel? Está muerto. ¿Cómo va a ser el pastor? Lleva 400 años muerto o más. Es polvo. ¿Cómo va a ser David el pastor de su pueblo? ¿Qué opciones hay? Bueno, opción 1, opción que muchos judíos, o que posiblemente entendieran ellos en este momento, y que judíos todavía creen. Dios resucitará a David. Es una opción, ¿no? Para que David sea el pastor de Israel, Dios le resucita, le pone como pastor y él se encarga de todo. Ahora, ¿es una buena opción? Bueno, si pensamos en la vida de David y la vemos un poco detenidamente, ¿qué pasa? Pues que nos damos cuenta que David, sí que era un rey chulo y eso, pero tampoco es que fuera, ¿no?, el mejor rey de la historia. Si te pones a estudiar su vida, David, la había liado un poco. Tenemos, por ejemplo, que David, aunque tenía muy buena fama como rey de Israel, David fue incapaz de contener su ego al final de su vida y de hacer un censo por todo Israel para ver cuánta gente había bajo su reino, ¿verdad? Si seguimos estudiando, también podemos ver que David fue incapaz de mantener en orden su casa
y que incluso bajo sus hijos permitió violaciones, permitió asesinatos, y él, ahí como padre, como pastor de Israel. Si seguimos estudiando, vemos que David fue incapaz de contener su deseo sexual, que estaba un día en la terraza, vio a una mujer bañándose, una mujer casada, y dijo, que me la traigan. Él tenía, yo qué sé, decenas de mujeres, decenas de concubinas. Podía satisfacer su deseo con cualquier persona, pero no, dame a esa mujer casada, tráemela. Y no solo eso, luego ¿qué pasó? Luego, ostras, se ha quedado embarazada. Pues, oye, emborrachad al marido y que se piense que ha sido él. Y luego dice, es que no se emborracha. Pues mira, llevarlo a la guerra y que lo maten allí. Este es el que tenía que ser el pastor de Israel. ¿Es este el que nosotros queremos como pastor de nuestras vidas? Claro, ¿cómo es que tenía tan buena fama? Bueno, pues en el país, como dicen, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Es que los otros que vinieron por detrás, pues fueron también penosos, ¿verdad? Pero realmente necesitamos un pastor como el rey David. Y ese es nuestro problema a veces, ¿verdad? Que nos buscamos referentes, buscamos pastores para nuestra vida que son como nosotros. A veces tomamos a líderes políticos que son igual de corruptos que nosotros. Pensamos en influencers, en tiktokers, que están igual de vacíos que nosotros. Futbolistas que tienen egos igual de hinchados que los tenemos nosotros. Estrellas de la música incapaces de mantenerse fieles a sus matrimonios. No necesitamos pastores como nosotros, necesitamos un pastor que sea diferente, pero que nos entienda. No necesitamos un pastor como el rey David, necesitamos un pastor que haya podido pastorear bien su vida y que de esta manera pueda pastorear la nuestra también. Decíamos que solo había dos opciones, ¿verdad?, para que el versículo 24 de Ezequiel se cumpliera. La opción 1 era Dios resucite a David. Ya hemos visto que esta opción descartada. ¿Cuál es la otra opción? Pues que un descendiente de David sea ese buen pastor prometido. Ahora, el tiempo fue pasando en Israel, fueron pasando, incluso el pueblo consiguió volver a la tierra prometida, consiguieron volver a construir el templo, consiguieron muchas cosas. Pero ¿sabéis lo que no consiguieron nunca? Tener un rey, tener un pastor que diera la talla. Aunque Israel consiguió muchas cosas, aunque se apartó incluso de la idolatría y de otros pecados, lo cierto es que durante siglos la promesa de un buen pastor parecía que no llegaba. Pero llegó un momento en la historia donde sucede lo que leemos en Lucas 1:26. Dice, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Más adelante, versículo 31. Y he aquí, el ángel le dice a María, he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Quién es este pastor que había prometido Dios para su pueblo y que iba a venir de la descendencia de David? Jesús. Jesús era el pastor que durante siglos el pueblo de Dios había estado esperando. Jesús era ese descendiente de David que por fin dio la talla para ser el pastor de Israel. Y Jesús mismo declaró que él era el pastor de Israel.
que él era el pastor que habían estado esperando. Juan 10:14. Decimos, más claro agua, ¿no? Pues fijaos, más claro que lo que dice Jesús no se puede decir. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. ¿Os suena esto de un solo pastor? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Ezequiel 34:23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará mi siervo David. Jesús se dio a conocer como el buen pastor que Dios había prometido en Ezequiel 34. Y este buen pastor no era otro que Dios mismo hecho hombre. En Ezequiel 34 hemos visto primero que Dios decía: yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo velaré por ellas, yo mismo las buscaré. No está diciendo, yo enviaré a otro que hará este trabajo por mí. Yo mismo haré estas cosas. Pero luego dice que establecerá a David como el pastor de eso. Entonces, ¿cómo pueden ser las dos cosas verdad? O lo hace Dios o lo hace otro. ¿Cómo es posible que sea lo mismo? Pues solo si ese pastor que Dios envía es de alguna manera Dios mismo. Y ese buen pastor, Jesús está diciendo al pueblo de Israel: yo soy el buen pastor, pero está diciendo: yo soy Dios. No lo querían reconocer, no lo querían ver, pero Jesús lo dice claramente: yo soy Dios. Y todavía hay sectas que dicen: no, es que Jesús nunca se identificó como Dios. Que lean la Biblia. Jesús claramente se identifica con Dios y Él es el buen pastor que cuidaría de sus ovejas. Ahora, lo más importante de este buen pastor es lo que llega a hacer por sus ovejas. Versículo Juan 10:11, dice lo mismo otra vez Jesús: yo soy el buen pastor. Pero dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el pastor perfecto, aquel que amó de tal forma a su propio pueblo que estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Aquel que voluntariamente sufrió, aquel que se ofreció para cargar con la culpa de nuestro pecado, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, y murió en una cruz para poder ser nuestro pastor, para cuidarnos y sanarnos. Y Jesús fue aquel pastor que renunció a su propio bienestar por el bien de sus ovejas. Hay un dicho que dice que el pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que oler a oveja. Uno no puede pastorear un rebaño así a distancia. Dios se hizo hombre en Jesús y vino a vivir entre nosotros para oler a oveja. Jesús vivió como hombre, sufriendo las mismas penurias que tú y yo sufrimos. Jesús sufrió pobreza, sufrió hambre, dolor, traición de sus amigos, de su propia familia, fue humillado y ridiculizado. Pero en todas estas penurias y sufrimientos, Jesús fue capaz de pastorear su propia vida. Jesús fue el buen pastor que fue capaz de resistir toda tentación al mal y vivió una vida perfecta sin pecado. Y no es que Jesús fuera ajeno al pecado, no es en el sentido de que no es que Jesús no le afectara nada y viviera en una burbuja donde vivía como cuando, los que habéis jugado a videojuegos, Super Mario consigue una estrella y ya le puede venir lo que sea que no le afecta nada. Jesús no era así. Jesús le afectaba lo mismo que le afecta a nosotros. En cambio, en nada pecó. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote
o un pastor, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús es el buen pastor prometido por Dios. Y Él es un buen pastor que te entiende. Es un pastor que sabe lo que estás pasando. Es un pastor que entiende tu sufrimiento, que lo comparte y que ha pasado por ahí. Por eso es un pastor que te puede guiar. Jesús es el buen pastor que se hizo como nosotros para que nosotros podamos estar con Él. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Pues lo que dice el siguiente versículo en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aunque hayas echado a perder tu vida, aunque hayas estropeado todo lo que hay a tu alrededor, aunque hayas desobedecido una y otra vez a la palabra de Dios, no te desanimes, no te rindas. Reconoce al buen pastor. No sigas pastoreando tu propia vida, no sigas creyendo que tú puedes con todo, que tú sabes mucho, que tú eres capaz de gobernar tu vida. Ríndete ante el buen pastor, reconoce que le necesitas y date cuenta que todavía hay alguien que te ama, que se preocupa de ti y que te quiere cuidar. Recuerda que Dios se hizo hombre para ser tu buen pastor. Y recuerda que Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere ser la luz en tu oscuridad. Dios quiere guiarte por el buen camino. Dios quiere que descanses en sus brazos. Aunque tu vida sea un completo desastre porque has sido rebelde ante Dios, no huyas de Él. No sigas dándole la espalda. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de haber querido ser el pastor de tu vida y abraza esos brazos abiertos de Dios. Date cuenta que Dios te ama tanto que vino a esta tierra en la persona de Jesús a morir en una cruz por ti. Y el pastor divino entregó su propia vida para librarte de la muerte y del infierno eterno para que tú puedas tener vida eterna junto a Él. Esta es la esperanza que celebramos en Navidad y lo vamos a repetir muchas veces estas semanas y lo vamos a cantar, ¿verdad? Que Navidad no es el consumismo, Navidad no son comilonas o borracheras, Navidad no son decoraciones o vacaciones, Navidad es el cumplimiento de esta promesa de Dios, que Él iba a enviar al buen pastor, aquel que iba a morir por nuestros pecados y que nos iba a guiar por el buen camino. Así que te animo en esta mañana a que consideres si realmente Jesús es el pastor de tu vida, si realmente te has sometido a Él de tal manera que puedes decir, Jesús es mi pastor. Y David mismo reconoció que él mismo no podía pastorearse. El salmo más famoso que dice, Salmo 23, el Señor es mi pastor. Ni siquiera los que tienen la vida más fácil, ni siquiera los que están en posiciones de autoridad son capaces de gobernar su propia vida. Espero que tú puedas decir, como David, el Señor Jesús es mi pastor. Acabamos con las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano.